personas que de pronto tengan imposibilidad por llegar o conectarse puedan observar el video cuando ya lleguen a sus casas. Bueno, estimadísimos, ¿lograron revisar el reto número 3? Sí, señor. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué les señor. pareció? Complejo. ¿Complejo? Perdón, es para utilizar los ciclos, ¿cierto? Y comenzar a Solo me reemplazar salió el los primero. Utilización caracteres de por ciclos, los sí, señor. asteriscos. Sí, señor. Por Mm, eso, yo me esmeré mucho en hacer que ustedes entendieran muy bien el proceso del cuadrado, porque si ustedes miran el proceso del cuadrado, es extremadamente sencillo empezar a trabajar de allí en adelante. Entonces, para los que no han tenido la posibilidad de leerlo, entonces, ¿qué es lo que planteo? Miren. Entonces, dice, se va de hoy en 8 días, ¿no? Entonces, lo mismo, adelantarlo en Python 3.6 o superior. Cada persona debe crear un archivo zip nombrado nombre de apellido.zip, en el cual va a contener 4 archivos. Un documento de Word y los 3 archivos de solución con archivos.py. A ver, señor Miguel Andrés Torres, ¿me puede colaborar hoy siendo mis ojos acá en, en el chat, por favor? Claro que sí, señor. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con este proceso. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los ejercicios? Entonces, miren lo que hablo acá. Dice, tomando como base el ejercicio en clase, adelantar las siguientes figuras para n igual a 4 sería lo siguiente. Solamente es un ejemplo, ¿no? Recuerden que el cuadrado de asteriscos, él se podía hacer con cualquier número, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no importa. Entonces miren cómo aquí él empieza a definir que el primer ejercicio es un triángulo al cual se le va quitando los asteriscos, miren, los que le sobran. Entonces, aquí el truco está, que de hecho este ya con un solo for se puede hacer y ya alguien lo hizo. No, no es la forma óptima de hacerlo, porque la idea de esto es que yo quiero que hagan los 2 ciclos, pero pues igual, no hay problema. ¿Listo? Sin embargo, Perdón, ¿cómo así que los dos ciclos? Porque también lo acabo de hacer, pero con un solo ciclo. ¿A qué se con un refiere solo con hacerlo ciclo. con los Creo dos? que se refiere a ciclos anidados, ¿no? Sí, es que la idea de esto es empezar a trabajar con ciclos anidados de tal manera que yo pueda trabajar con un ciclo por acá y otro ciclo por acá. ¿Ya? Y que ustedes empiecen a mirar cómo se comporta esta de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ustedes no hacen este primero, haciendo ese análisis, cuando ustedes vayan a voltear este o este, se les va a complicar un poquito. ¿Listo? Como si fuese una Entonces, matriz. ¿cómo? Que trabajar como si estuviéramos, como si eso fuese Como si una fuese una matriz. matriz, sí, señor. Pues la idea de esto, o sea, yo no busco que, pues como no les he enseñado matrices, no busco que lo hagan con matrices. Si ustedes se dieron cuenta, yo lo estoy trabajando directamente con un string. Y con las herramientas que les he dado, tranquilamente puedan hacer esto. No hay ningún problema. No tienen problema con trabajar con la matriz. Obviamente con la matriz es mucho más sencillo, pero en esencia, si nos vamos a la base, el análisis que tienen que hacer les serviría haciéndolo con una matriz o haciéndolo con el string como los enseñé la vez pasada. ¿Listo? Eh, Perdón, para aclarar, ¿le puedo mostrar un ejemplo de cómo lo estaba abordando? No, obviamente no el primero, voy a mostrar el último como para no ser tan obvio. ¿Podría ser? Sí, dale. Todos. Si quieres ¿puedes presentar tu pantalla? No, envié la capturita ahí en Ah, en el perfecto. chat. Perfecto. Déjame mirar a ver. Ojalá no haya sido el código, ¿no? Sí, de hecho sí es el código. Es Ah, para saber si entonces era eso. me les avisa el resto. Por eso, no, por eso mandé el último. O sea, para sacar el último, pues primero que tuvieron que haber sacado la. Bien. Ese ejercicio fue lo mismo que le pasó al compañero de la clase pasada que lo hizo por error. Terminó aumentando, pero ese lo que hace es que lo disminuye. Sí, en esencia.
Sí, que es con un solo ciclo. Sí, señor, que es solamente moviendo el print. Sí, efectivamente. Esta es una posible solución, pero vuelvo y repito. La idea de esto es que ustedes trabajen con, eh, ojalá con los dos ciclos. Esa sería la lógica, aunque pues obviamente esta es una solución y como tal yo tengo que validarla y calificarla bien. ¿Listo? Pero si pueden ustedes generarlo con los dos ciclos, genial, es mucho mejor. ¿Listo? Ok. Ok, Profe, gracias. pero mm, pues mi Adicional a pregunta eso, mira sería, que por lo menos allí está utilizando algo, una función que se llama join, ¿listo? Entonces, esa función, por ejemplo, no la hemos utilizado hasta el momento, ¿ya? Pero bueno, como les digo, la idea sería lo mejor y lo óptimo para que ustedes aprendan a manejar muy bien ciclos, porque des en cuenta que aquí ustedes los pone a pensar, oiga, bueno, yo ahora qué yo tengo que hacer, ¿ya? ¿Alguien iba a preguntar algo? no, solamente, profe, era como, pues, como a la realidad, ¿cuál era? Porque decís que lo hagamos con los ciclos, pero este sería como un poquito más fácil, por decirlo así, Sí, claro, por el claro. join. Es súper clarísimo que va a ser más fácil. Sí. Pero si tú te das cuenta, ¿qué pasa? Este y este se pueden hacer así, pero estos dos ya no los pueden hacer así. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Que si ustedes no hacen el análisis bien, empezando desde acá, ¿qué ocurre? Que cuando lleguen acá se les va a complicar, porque si tienen que hacer el análisis y allí empieza Cristo a padecer. ¿Por qué? Porque esto ustedes tienen que generar, les voy a ayudar, tienen que generar un ciclo por acá, otro ciclo por acá, y por acá tiene que haber un condicional, un if por acá. ¿Listo? ¿Qué va a tener por Ok. acá? Ni idea. Entonces, pero ¿No te eh, acordás? esa es la solución. ¿Listo? Miren. Ahí estamos mirando más o menos la solución gráficamente quedaría algo parecido a esto. ¿Listo? Pero entonces, vuelvo y repito, para lograr hacer esto, ¿qué ocurre? Claro, esto ustedes lo pueden hacer, y de hecho, por error, ayer hicimos pero lo hicimos con un solo ciclo, ¿se acuerdan? Y este también se hace, pero con un solo ciclo, y de hecho ya ustedes tienen el código allá. Pero la idea de hacer esto, de hacerlo bien, es que se trabaje con estos dos ciclos. Uno para que haga la hilera, perdón, uno para que cuente hacia abajo, discúlpenme, hacia abajo, y otro para que vaya horizontal, vertical y horizontal. Y dentro del horizontal ustedes tienen que colocar la condición específica para qué, para que o le coloque un espacio o le coloque un asterisco. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguna duda, inquietud al respecto? ¿Todo está clarísimo? El Pues de miércoles pronto, veremos. de pronto mi duda es cómo insertar un espacio en blanco, porque yo estaba tratando de trabajarlo ahorita y Ah, no, no, o sea, de todas maneras, insertarle independientemente un del espacio en número, que blanco es yo le súper diga el sencillo, porque espacio, usted le dice, sí, si usted sí, lleva de una acuerdo, cadena, pero mire, pongamos una cadena igual a C, y usted quiere insertarle un espacio en blanco, pues le hace esto, cadena más comillas, voy acá a colocar el underscore, mientras tanto, por ejemplo, no coloquen espacio, sino que colóquenle un menos, por decir algo, no importa, que quede aquí lleno de menos, 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 y asterisco, y colóquenle en un menos, y cierra asterisco. Y después, ¿qué pasa? Que aquí cogen y en lugar de colocarle este menos, le dan un espacio con la barra espaciadora. Ya, eso es todo. O con el comodín vale, pero es que no sé pleca sumar B también, realmente. O sea, profesor. lo que veo era que no se Señor, suma, yo es un espacio en blanco, pero de cierta forma no sé cómo explicarlo, no se va Pone, corriendo hacia la,
hacia la derecha, pues para que al final quede Ojo sobre con el eso, ¿no? asterisco. Porque el ejercicio que yo coloqué era lo siguiente, que colocaba la cadena y colocaba asterisco y espacio, espacio, ¿no? Para que se vea así bonito. ¿Listo? Entonces, para escribir el espacio, deberían colocarle, perdón, ya aquí sería cerrado. Entonces, para colocar el espacio sería espacio, 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 para que efectivamente se organice bien bonito. ¿Ya? Y por eso les digo, para efectos, mientras le agarran que los espacios también se entiendan que los espacios también se ubican acá, colóquenle aquí menos, un menos o un más, cualquier carácter, y ya, y él automáticamente les va a llenar como debe ser. Y listo. Vale, profe, gracias. Profe, ahí vale también la tabulación, ¿o no? Claro, el slash tab, ¿no? También, sí, también, ese es Sí, mi compañero me lo otro enseñó ayer de truco. acá. Colocar un asterisco y un slash, o un asterisco y slash T con tabulador. Slash B para los espacios. O slash B para los espacios, sí, señor. ¿Listo? ¿Claros? Sí, profesor. Bueno. Veo que las niñas casi no preguntan. Están, por lo visto, entendiendo todo a la perfección. Por favor, pregunten, que después ya no les ayudo. Por cierto, ¿qué tal? ¿Se han podido comunicarse con el profesor Villamizar? No, profe. ¿No? Bueno, entonces Complicado, profe. tengan ese as bajo la manga, ¿no? Para que si alguna cosa, pues él les colabora. Bueno, y si no, pues en clases me van diciendo, profe, tenemos tal problema y yo les voy ayudando también. ¿Listo? La idea es que aprendamos y la idea es que, otra cosa, ¿no? Si quieren, hagamos lo siguiente, para que vayamos avanzando juntos. Si me van a preguntar alguna cosa sobre esto, me dicen, pero me proyectan lo que van haciendo. Entonces ya, profe, ya tengo el análisis. Mire, mi análisis es esto y tengo que hacer esto y bajo esta perspectiva y yo creo que es por aquí y monto tal cosa y esto, pero ya lo estoy codificando y vea, y me salió tal vaina. ¿Es claro? Y de esa manera, pues como que de alguna forma empezamos a consolidar. Bueno, mira, entonces su problema va a ser aquí, o va a ser aquí, o aquí, pilas con esta condición, ¿por qué la está montando así? Entonces yo ya se lo reviso y lo vamos trabajando de esa manera. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Profe, pues, no sé la disponibilidad de todos ni la suya. En algunos días y media hora antes se puede, como para que todos, No, porque no, muchas, si quieren lo hacemos, aunque sea unos 15 minuticos, entramos muy a las 6 en punto y en esos 15 minuticos iniciales hacemos el proceso para que todos estemos más o menos como eh, sintonizados. ¿Qué les parece? sí, a mí sí me Sí, parece profe, Estoy de por mí acuerdo. bien. parece buena idea. Perfecto. Sí, de acuerdo. Perfecto. Vale, pero entonces me llegan con algo. No es de que, ay, no pude hacer el ejercicio 2. ¿Y qué tiene? Nada. En el momento que me diga, no tengo nada, chao. Ni forma. No continúo porque entonces, o sea, tampoco voy a cahuitear la pereza. ¿Listo? ¿Listo? Entonces siempre me Sí, tienen que hágale, llegar es profe, con algo. que Mire, profe, yo le pregunto de ya hice todo. el análisis, ya hice el diagrama de flujo, tengo esto, mire, aquí le muestro, mire lo que tengo. Bueno, entonces, y mire, y mi lógica es así. Listo, entonces así nos sirve no solamente para explicarles, sino también les sirve a sus compañeros para ver si ellos tienen el mismo problema, muy posiblemente con esto lo van a solucionar, o si no, lo solucionamos entre todos. ¿Listo? Sí, al igual el Listo, compañero profe. Eduard también nos ha colaborado mucho, profe, todo hay que decirlo, muy, muy buena la gestión del compañero Eduard. Bueno, chéverísimo, Edon, muchas gracias. Sí, Muy bien. excelente. Sí, allí, como les digo, la idea de todos es ayudarnos, pero más que ayudarnos a hacernos la tarea, es ayudarnos a comprender las vainas. Y de esa manera todos aprendemos. ¿Les parece?
Sí, señor. Bueno, Sí. perfecto. Entonces Sí. dejémoslo allí. Vamos a continuar hoy con la clase. ¿Listo? Y empezamos a desarrollar cositas. Bueno, señores, entonces hoy voy a pagar otra deuda que por ahí tenía con un compañero de ustedes que me preguntaba, bueno, y entonces, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, tenemos errores al capturar una variable? Entonces yo le decía que efectivamente había algo que se llama excepciones. ¿Listo? Entonces, dentro de la mayoría de lenguajes de programación, sobre todo de alto nivel, se trabaja con esas excepciones, unas excepciones que es un acontecimiento, como dice acá, miren, es un acontecimiento que ocurre durante la ejecución de un programa. Ojo con esto, es muy importante esto. ¿Listo? Y donde este acontecimiento lo que genera es que interrumpe el flujo normal de las instrucciones del programa. Entonces, supongamos lo siguiente. Vamos a hacer un programita acá y le voy a colocar opciones. Y le voy a decir lo siguiente. A ver, le voy a decir S es igual a 20. División va a ser igual a S dividido N. Pero N le voy a decir que sea 0. Entonces, miren lo que ocurre acá. Hasta aquí está muy bien. Hasta aquí está muy bien. Pero ¿qué ocurre aquí? Si ustedes incluso colocan esta operación 20 dividido entre 0 en su calculadora, él automáticamente les va a sacar un error matemático. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Cierto, cierto. Recuerden que esta es la primera vez que ejecuta, él siempre se demora un poquito porque tiene que procesar la máquina, subirla, y después de subirla, miren, aquí está diciéndole RAM y disco. Y miren, ¡ah, caramba! ¿Sí se dan cuenta de esto? Este error que dice acá, 0 división error. Entonces dice trace back, more than call left. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay una división por 0, que matemáticamente genera un error. ¿Por qué? Porque tanto a nivel matemático como a nivel de compilador, uno no puede generar una división por 0. Eso es imposible. Entonces, el programa, en lugar de quedarse muerto allí con ese proceso arriba y sin poder terminarlo, gastando memoria y un resto de cosas, entonces él lo que hace es genera una excepción, que es un error que tiene el programa, y eso es lo que se denomina como un Stack Overflow. Entonces, él acá dice Search Stack Overflow. Entonces, si yo le doy clic acá, él me abre, miren, error de Python. Vamos a hacerle el seguimiento. Y aquí dice, miren, error de Python, división por 0. Dice que mi programa es similar a este. Mira aquí, división por 0, Miren, aquí lo genera esto. Entonces, mi supuesta salida debería ser 0 porque él está diciendo que X dividido Y, 0 sobre 0 debería ser 0. Eso no es lógico. Entonces aquí le explican todo el cuento y aquí le generan la excepción, el manejo de la excepción. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la teoría para esto. A nosotros nos salía otro problema adicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos el problema por el cual
en su momento me, me planteaban la pregunta y era este. Este es igual, y yo le decía lo siguiente, integer input digite un número, ¿cierto? Esto lo hemos hecho todas las veces. Miren, y él ejecuta, perfecto, dice digita un número, y yo le digito 0. ¿Qué ocurrió? Me vuelve y me dice, value error, mire, otro error. ¿Listo? Ojo con estos errorcitos que están saliendo aquí, son súper importantes, ya lo vamos a mirar. Entonces vuelve y le dice, le marca dónde está el error, mire aquí está, y le dice value error, literal no válido para integer con base 10. ¿Qué quiere decir? Que él no puede convertir esto que está aquí a base 10, como si fuese un entero. ¿Listo? ¿Es claro ahí los errores que tengo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces ya tenemos claro a lo que nos estamos enfrentando. Y recuerden que cuando nosotros estamos haciendo programación, este tipo de errores uno tiene que administrarlos, manejarlos. ¿Por qué? Porque uno no sabe cómo me entienda el usuario final. Y si yo le digo acá, por ejemplo, digita un número, cualquier persona pues digita un número. Pero cuando a mí me dicen digita un número, no falta la persona que llega y me escribe esto. Y eso es digitar un número. Y se ponen bravos. Eso es un número, cero es un número. Sino que como usted no me dijo que tenía que con la tecla numérica, entonces uno muchas veces se pone en la lógica y dice, bueno, pero ¿y entonces cómo demonios hago yo para colocarle aquí en el mensaje de texto para decir, oiga, yo cómo hago para decirle al usuario, no me vaya a digitar cero en letras, sino en números? Entonces, uno entra en un dilema bastante complejo, ¿no? Bueno, continuemos entonces. Entonces dice que, si ustedes se dieron cuenta, obviamente, yo hice una ejecución de mi programa. Y en esa ejecución, ¿qué ocurría? Que él no hizo nada, miren. Él no hizo nada. Y si hubiese más líneas de código ahí debajo, él se revienta allí y chao. Y lo saca y no hace absolutamente nada. Entonces el flujo normal no se cumple. ¿Listo? Entonces, ¿qué otras posibilidades hay? Entonces ya vimos la división por cero, la mala captura de un dato, que en ese caso hice con el entero a convertir cero en entero. Abrir un archivo que no existe, este todavía no lo hemos visto, pero también, entonces cuando ya veamos toda la parte de archivos, entonces uno generalmente, uno coge y le manda el nombre del archivo que me lo abra en memoria, y al abrirlo, resulta, y al escribirle el nombre, le escribo un nombre diferente, o una extensión diferente, por un error de tipeo o alguna cosa por el estilo. Entonces, va, busca el archivo y el archivo no existe, y cuando él regresa automáticamente eh, saca error. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puede haber? Acceder en una lista a un valor que no existe. Entonces, las listas, todavía tampoco las hemos visto, pero dijimos que las listas no eran otra cosa que algo como esto, donde la lista yo podría colocarle A, B, 1 y true, por decir algo. Y yo intento acceder a este que está acá. A este que está acá. Acceder en una lista a un valor que no existe. Entonces intento acceder a este de acá y él automáticamente me dice, no puedo porque esta parte no hace, literal no hace parte de mi lista como está acá. Entonces tiene problemitas allí. Invocar a un método que no existe. Entonces, si yo, no sé, por ejemplo, el ABS. No, ABS ya dijimos que ese sí lo trabajaba. Por ejemplo, llamar a pi. O llamar a, no sé,
coseno, sin haber llamado a quién, haber importado a mat. Entonces eso hace automáticamente que él diga, ah, esto no existe, y como no existe, chao, automáticamente se cierra el programa. Referirse a una variable que no existe, entonces yo le digo, no he capturado n, y por acá en una fórmula le digo n dividido entre 10. Entonces cuando él busca esta n, dice, no, pues que usted nunca ha definido n por acá arriba, entonces ¿qué pasó? Automáticamente lo saca. Y por último dice mezclar tipos de datos sin convertirlos previamente. Entonces, supongamos que yo quiero mezclar un entero y digo más, y por acá tengo un string. Entonces, esto también le saca error. Estos son los más comunes, ¿no? No quiero decir, aquí solamente estoy colocando un ejemplo, no quiero decir que en estas 7 cosas están todas las posibilidades de excepciones, pero esos son los más comunes. ¿Listo? Hay algunos que ameritan darles un tratamiento, hay otros que no ameritan darle tratamiento. Entonces, este amerita darle tratamiento. Mala captura de un dato puede darle tratamiento. Abrir un archivo no existente no merece darle tratamiento. ¿Por qué? Porque excepto, no se debería, porque pues si yo lo estoy abriendo de forma explícita, o sea, dándole el nombre yo desde mi programa, pues simplemente corrijo el nombre y ya. Pero si yo lo abro de forma dinámica, entonces supongamos que yo le pido el nombre al usuario y el usuario tiene que, no sé, de alguna manera arrastrarme el nombre o alguna cosa del nombre del archivo, entonces muy posiblemente sí tengo que trabajarlo. Acceder a una lista, tampoco, porque si yo accedo, yo corrijo esto, ya no necesito trabajarlo de otra manera, y hay otras formas sin necesidad de trabajarlo con excepciones. Invocar un método que no existe tampoco necesita, porque si invoco un método que no existe, pues lo busco o hago la importación y ya automáticamente ya existe el método, no hay problema. Referirse a una variable que no existe, igual, si yo estoy utilizando una variable que no existe, pues necesariamente tendría que corregir el programa. Y mezclar tipos de datos sin convertirlos previamente. Este sí es necesario a veces, en el entendido que muchas veces lo que yo hago es empezar a trabajar, por ejemplo, el error del cero, que yo les digo, con cero. Escribe cero, entra como un string y grave. Entonces yo tendría que de alguna manera visualizar esto, ya sea por medio de una excepción o en su defecto buscar alguna forma para convertir esto que está aquí en esto. ¿Listo? Entonces ahí uno empieza a definir ciertas cosas. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Sí, Sí, señor. Continuemos entonces. Ejemplos de excepciones. Entonces aquí ya voy a continuar con excepciones. Entonces, como les digo, miren, aquí ya estoy representando una lista. Así es como se crea una lista. Entonces le digo, la lista va a tener los elementos 0, 1, 2. Este es el elemento 1, este es el elemento, perdón, este es el elemento 0, este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Lista 2, o sea, estoy llamando a mi lista, miren, aquí está el 2. Lista 3, miren, no existe. Entonces, él automáticamente me saca trace back most recent call last. Entonces, falta el tal, y aquí, miren, ese es el error que saca, index error. ¿Listo? Entonces, aquí dice que tratar de acceder a un indicio no existente en la lista. Ahí está. Acá le digo print m. Y resulta que yo nunca he hecho más, mire, en ningún lado hay m. Entonces, aquí, name error, el nombre m no está definido, variable que no existe. Open pp.txt, así es como se abre un archivo, por ejemplo, mire. Y si pp.txt no existe, entonces él automáticamente me saca un IO error. ¿Listo? Entonces el archivo no existe. Dense en cuenta, allí yo estoy colocándoles unos ejemplitos bastante sencillos de cómo se vería eso ya en código Python. Acá continúo. Entonces miren, aquí está una lista, estoy recorriéndola. Entonces X en rango, esto ya ustedes lo pueden trabajar, del 1 al 6.
Entonces recuerden que del 1 al 6, entonces haría este recorrido, la X haría el recorrido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sin el 6, ¿no? Ah, muy Pasa al bien, muy 5. bien. Era para probarlo si estaban despiertos. Recuerden, el Ujú. 6 no va. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un for, siempre coge el estricto menor. Entonces el 6 no va. Entonces aquí él empezaría, si lo recorro de esta manera, él empezaría en dónde? En 1, o sea que este sería el 0, este sería el 1, el 2, el 3, empezaría de aquí a acá. Y apenas llega al 4, automáticamente se muere. ¿Por qué? Porque ya la posición 4 no existe y la posición 5 no existe. Mira, aquí está. Imprime 1, imprime 2, imprime 3 y ya hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque hay un índice de error. Lo mismo. Ah, bueno, aquí está ya la forma para hacer el constructor. Ya vamos a mirar cómo lo manejamos. Entonces, aquí hay dos cosas especiales para trabajar el constructor de mi excepción. ¿Listo? Entonces ya vamos, ahorita nos regresamos acá. Entonces, como yo siempre he tratado de hacerlo, es decirles, antes de empezar a trabajar con toda esta parte de montar código, es empezar a definir qué yo debo saber para poder trabajar en las excepciones. Entonces, lo primero, y ojo, esto en cualquier lenguaje de programación, llámese Python, llámese Java, llámese C, se trabaja de la misma manera. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, uno, ¿qué acción se toma después de levantada y manejada una excepción? O sea, yo estoy generando un ciclo. Yo sé que aquí en esta línea de acá puede haber un problema. Hay un problema. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Cuando yo ocurra este problema y yo vaya a seguir por acá, ¿el programa se muere o puede seguir? ¿Qué hago? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Qué acción se toma después de levantada una y manejada una excepción? ¿Por qué? Porque a partir de esto, yo tengo que empezar a definir ciertas cosas específicas, de empezar a definir, oiga, bueno, entonces ya salta esta, entonces, pum, se me viene para acá. Y como se me viene para acá, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Listo? Entonces, es lo primero. Ahora, se tiene que evaluar. ¿Se continúa con la ejecución de la unidad que lo provocó o se termina? ¿Por qué? Porque yo tranquilamente puedo decir, ah, sacó error, sálgase, informe el error, informe y salga. O no, devuélvase, vuelva a preguntar. O no, no me importa que no genere esto bien, pero continúe con la siguiente sentencia. Entonces, eso yo lo tengo que determinar de forma precisa. ¿Por qué? Porque si yo no sé qué hacer, entonces empezamos a tener problemas. ¿Listo? Y después ustedes empiezan, ay, entonces aquí qué. Entonces, uno tiene que empezar a mirar qué es lo que tiene que hacer bajo la perspectiva de que este problema ocurra. Segunda cosa, está dos. Es uno, dos. ¿Cuál es su ámbito? Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es ese cuento de ámbito? Entonces, resulta que muchas veces yo estoy trabajando con funciones, ya sea propias o, en su defecto, de terceros, que es cuando yo cargo una librería. ¿Sabe qué? De terceros. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy haciendo esto, yo tengo que mirar o si es en el programa principal. ¿Listo? Que es donde nosotros estamos haciendo. En este momento nosotros no nos hemos salido nunca del programa principal. Pero supongamos que yo tuviese en mat una función que se llame suma. Y en suma coge y le mando a que, perdón, una que se llame división. Y en división yo le automáticamente coge y le envío que divida entre cero. Entonces yo ya me cambio de ámbito.
¿Por qué? Porque yo ya me voy a un ámbito de funciones sobre una librería de terceros. ¿Listo? Entonces, esto lo tengo que tener claro. Para efectos de nosotros, de este primer curso, y hasta donde nosotros vamos, por lo general, lo que nosotros trabajamos siempre es un ámbito principal y con funciones propias. Es muy poco, en esencia, lo que vamos a trabajar sobre librerías de terceros. Pero si nos sale alguna cosa por allí, pues lo hacemos. ¿Listo? Entonces, claro lo que es un ámbito de trabajo. Bueno, interpreto el silencio como que no hay problema. Listo. Vamos con el tercero. Entonces, el tercero define que cómo se alcanza una excepción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que hacer el usuario? El usuario, ¿qué hace? ¿Qué hace? Para que el programa se me reviente. Entonces, por ejemplo, yo acá en el ejemplo que les di de escribir cero, el usuario escribe letras, el usuario escribe algún tipo de string. Esa es la excepción que me genera ese error. Cuando hace eso, entonces automáticamente yo tendría que lanzar una excepción y saber qué tengo que hacer. ¿Listo? A veces esta partecita, esta parte 3, dicen, no, pero eso es lógico. No es lógico. Porque muchas veces cuando se pone a hacer uno el análisis, resulta de que no solamente hay una excepción en una parte, sino que hay varias. Y uno tiene que hacer todo este control. ¿Listo? Cuarto paso. ¿Cómo especificar las unidades? Manejadores de excepciones que se han de ejecutar cuando se alcanzan las excepciones. Vamos a mirar que cuando yo estoy manejando excepciones, hay algo que se llama una unidad de manejo. ¿Listo? Una unidad de manejo. Esa unidad de manejo, ya vamos a mirar que se trabaja con algo que se llama un except, un else, como si fuese un if, y un finally. ¿Listo? Entonces, esas unidades de manejo son las que yo tengo que empezar a mirar. Oiga, ¿pueden haber más de una excepción en una parte o no? Entonces, uno tiene que empezar a revisar las cosas. Listo. Entonces, esa es la parte 4. La parte 5. ¿Qué sucede cuando no se encuentra un manejador para una excepción levantada? Entonces, aquí ya vamos a mirar que los manejadores están definidos sobre algo que nosotros ya vimos. Sobre esto, miren. Ay, perdón, discúlpenme, esto. Esto es un manejador. Este value error es un manejador. Este zero division error es un manejador. ¿Listo? Y ese manejador ya sabe que él entra, ya se verifica y como lo encontró que sí es efectivo, que es true, entonces automáticamente saca el error y por eso él ya sabe exactamente. Miren, acá por ejemplo incluso este manejador le dice ya de forma precisa, oiga, división por cero, pilas, cuidado con eso. Entonces, esos manejadores, pues muy chéveres, pero muchas veces hay algunas cosas, algunos procesos que no tienen un manejador específico. Entonces vamos a nosotros a presentar un manejador genérico. Ya vamos a mirar cómo. Y por último, el 6, lenguaje de excepciones predefinidas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que muchas veces, por ejemplo, Java tiene un manejo de excepciones muy fuerte. ¿En términos de qué? En términos de que incluso si yo no coloco una excepción, él está en la capacidad de definirme de manera exacta y casi que precisa cuál es el error que yo tengo. ¿Listo? En ese sentido, Python, si bien es cierto, tiene algo ya muy adelantado y muy bien definido, resulta que deja que el usuario incluso pueda completar esas excepciones y administrarlas como uno quiera. Entonces, eso no quiere decir que Python no maneje excepciones. Sí las maneja bastante bien, pero le da herramientas adicionales al programador para que él, a partir de ese manejo de excepciones, pueda automáticamente empezar a revisar cosas
y a partir de esa revisión de cosas que pueda tomar otros flujos de información. Por eso acá habíamos dicho que la primera cosa que se termina es, oiga, ¿yo qué hago? ¿Listo? ¿Cómo alcanzar donde está especificar unidades manejadas? ¿Qué se ha de ejecutar cuando es el caso de una excepción? Miren, ahí está. Entonces, esto viene de la mano de este punto 6. ¿Listo? El punto 4 viene de la mano del punto 6, precisamente porque yo le doy la posibilidad al programador para que haga varias cosas. Listo. Entonces, ya teniendo esto un poco claro, vamos a mirar cómo es el manejo de las excepciones. Entonces, ojo con esto. Empiezo por algo específico. Miren, dice, existen errores de sintaxis o de ejecución. Hay estos dos posibles problemas, ¿listo? Generalmente estos errores de sintaxis, uno tranquilamente los puede solucionar pues volviendo a buscarlos y corrigiendo el error, ¿listo? Y esos errores de sintaxis generalmente se los lleva a un manejo de excepciones. Pero los de ejecución, sí. De ahí porque yo les digo, miren, existen errores de sintaxis o de ejecución y las excepciones solo capturan errores de ejecución. Ojo con esto. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto claro, algunas excepciones del sistema no pueden detenerse. Entonces, ojo con esto. Supongamos, yo cojo en mi programa, yo tengo instalé Python en una maquinita viejita. ¿Listo? Una maquinita viejita que solamente tiene 1 GB de RAM. ¿Listo? Y en ese giga de RAM, y resulta de que yo abrí Word, abrí un navegador, estoy navegando en Internet, y como yo no puedo programar si no es escuchando YouTube, entonces la música, escuchando videos de YouTube, entonces puse todo eso a funcionar y empecé a ejecutar, y abrí un archivo que tenga unos 10 millones de registros. Eso es muchísima información. Entonces, ¿qué pasa? Que el computador, y dada la memoria dinámica que utiliza Python, él coge y empieza a abrir. Ese no le pone problema a nada. Y él empieza a abrir. Y resulta que llega a un punto en que le saca un error parecido a esto. Out memory. ¿Qué quiere decir eso? Que está fuera de memoria. Y cuando ya está fuera de memoria, lo que generalmente ocurre es que se bloquea y le sale pantallita azul de su Windows. ¿Listo? Entonces, ese tipo de excepciones, por ejemplo, uno no puede del todo manejarlas. ¿Por qué? Porque resulta que uno no sabe, a priori, antes de empezar a ejecutar algo, no sabe que usted no tenga memoria, que usted que adicional a que puede tener memoria, pero usted está ocupándola en otras cosas y no está usted haciendo uso efectivo de la misma. Entonces, eso es un lío. Bajo esa perspectiva, entonces, ahí no hay nada que hacer. Ese programa se muere o se muere. ¿Listo? ¿Es clara esta partecita? Sí, Sí, bien. señor. Listo. Otro ejemplo de esto. Entonces, supongamos que yo quisiese con Python conectarme vía, no sé, vía Google Drive, a un archivo que esté en mi OneDrive. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a hacer la conexión y empiezo a trabajar con la conexión y todo perfecto y muy, muy feliz y contento de la vida. Y empiezo a hacer esto y compruebo que haya red, que esté el archivo, todo lo compruebo y todo está perfecto. Pero llega un punto en que por X, Y, Z circunstancia, chao, ¿qué es? Mi conexión a internet se murió por alguna cosa. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa?
Que el computador, como él está aprendido, pues él sigue ejecutando su programa, no tiene problema. Pero ¿qué pasa? Usted ya creó la conexión, el enlace hacia el archivo en Internet, pero ya no puede terminar de leerlo. Entonces ahí empieza a generar otro tipo de excepciones y de errores que yo no puedo manipularlas. ¿Listo? Porque yo ya hice todo el intento, hice todas las cosas, verifiqué todo, pero no funciona ya por otras cosas completamente distintas y ajenas. Entonces ese tipo de cosas tampoco las puedo controlar. Entonces, esos son ejemplos que pueden generar de excepciones que yo no puedo controlar. Bueno, ahora bien, hay diferentes tipos de excepciones y se les debe dar manejo a cada una de ellas. Entonces miren cómo aquí yo coloco un ejemplo. Entonces la primera cosa que yo tengo que hacer es trabajar con esta palabrita clave. Ojo con esto. ¿Alguien me dice qué significa try en inglés? Intentar. Intentar o tratar, ¿no? Intentar. Entonces, aquí yo lo que le digo es, todo lo que esté acá adentro, inténtelo. Intente. Intente hacerlo. Entonces, él coge, lo bota acá y dice, mire, C es igual a 100 dividido 0. Lo mismo que yo hice allá. Y aquí viene la segunda parte. Y es el manejo de la excepción. Donde el manejo de la excepción se da con este except. Miren que es un try 2 puntos y un except 2 puntos. Generalmente siempre estas dos cositas que están aquí siempre van a ir de la mano. Nunca puede haber un try sin un except. ¿Listo? Porque él sí, para compilar, le va a decir, ay, espere. Bueno, ya hizo el try. ¿Y dónde está mi complemento? Entonces, si ustedes no generan eso, automáticamente tienen problemas. ¿Listo? Y después de esto, hay esta partecita de acá que se llama, es un bloque condicional. El papá que le preste el celular para que también me grabe. Porque yo estoy aquí en clase con el celular, porque tengo el computador a punto. No lo escuchamos al profesor, no lo escuchamos. Profe, no escucha. Perdió el audio. Listo, ¿ya me están escuchando? Listo, profe. Señor, Listo, qué pena. Bueno, entonces, como les decía, esto que está acá no es algo que sea estrictamente necesario que uno siempre lo coloque. Uno con colocar este try y este except, automáticamente ya debería funcionar. Entonces vamos a probarlo. Entonces vamos a decirle aquí, yo ya sé que acá puede haber un problemita, entonces yo le coloco try. Miren, me lo colocan en moradito. ¿Listo? Y le digo división entre 0. Y ahora sí acá le voy a decir except. Miren, allí ya me lo marcó. Y le digo int, síntesis, división, vamos a mirar a ver qué hace esta partecita ahora sí. ¿Sí se dieron cuenta? Miren. ¿Listo? Ya él, con el except, ya automáticamente por lo menos ya me dijo, oiga, mire, pilas, tengo la excepción y tengo problemas aquí. ¿Por qué? Porque me está generando una división por 0. Y miren que ya se me quitó el error, ¿sí vieron? Ya no aparece el error. ¿Por qué? Porque ya hice un trabajo inteligente de mi variable y en este caso de mi división por 0.
¿Sí se dan cuenta? ¿Para qué sirve ese try except? Entonces aquí ya vemos que cuando yo no tenga definido un manejador en específico, yo puedo trabajar solamente con except, dos puntos, de forma genérica, y todo el resto de excepciones habidas y por haber se van a ir por acá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá, ahora sí, para completar esta partecita, vamos a mirar cómo se trabajaría esas sentencias. Entonces miren, ¿se acuerdan cuando yo les dije acá que tengan en cuenta esto que está aquí? Esto es lo que se denomina un manejador. Y eso es lo que yo le voy a colocar aquí en el set para que mi programa sepa cuál es el error que capturó. Porque él ya por defecto, si ustedes se dan cuenta, él ya sabe cuál es el error. Entonces, él va, busca en el set y al buscar el error, él automáticamente genera lo que yo necesite generar en términos de darle una manipulación a ese error. Voy a entregarles el código por chat. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Nuevamente, miren, le digo, súper explicadito. El try, las sentencias que yo necesito intentar manejar, y acá le genero la excepción. Supongamos que aquí, en este pedazo de código, tenga un value error. Acá puedo tener una división por cero. Acá, muchas excepciones. Entonces, ¿qué pasa? Que este value error lo paso aquí. Esta división por cero la paso acá. Y así tantas como yo necesite. ¿Listo? Entonces, en este conjunto de sentencias pueden ocurrir muchas cosas. Dependiendo del manejador que yo tenga, genero mi except. Y dentro de cada uno de los excepts, coloco las sentencias que yo tengo que hacer. Por eso yo les decía en uno de los pasos que yo tengo que definir de forma precisa qué es lo que tengo que hacer. El flujo continúa o ya le digo sáltese, sálgase con un break, por ejemplo, o le puedo dar un continue. ¿Listo? Entonces, otra posibilidad de trabajo de estas funciones, ¿no? Para que salga ya o continúe. Entonces, adicional a eso, miren aquí esta partecita. Yo también puedo, cuando yo no, yo digo, no, cualquier excepción que salga acá, únala y todas van a generar un break, por ejemplo, que se salga del programa. Entonces yo también puedo hacer esto, miren, ojo con esta partecita. ¿Listo? Entonces aquí coloco el manejador 1, el manejador 2. Por ejemplo, acá coloco value error y acá le digo división por cero. ¿Listo? Entonces aquí es donde yo empiezo a definir todas las excepciones y hago una sola sentencia acá. Pero eso, vuelvo y repito, depende mucho de cuál sea el manejo que yo le vaya a dar. Porque si yo necesito decirle, no hay problema, continúe, listo. Entonces ya no puedo hacer este tipo de cosas. Entonces acá les digo también, mire, puede aparecer un except sin nombre de excepción, pero solo al final, el cual actúa como comodín. Entonces, ojo con esto. Acá me funcionó en el código, aquí me funcionó este except sin nada, porque yo no tenía más excepciones arriba. Pero si yo tengo más excepciones arriba, entonces, ¿qué ocurre? Que yo no puedo hacer esto. Mira algo. Eh, perdón. C, control V, dos puntos. No puedo hacer eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este comodín, este se denomina comodín, este que está aquí, este comodín siempre tiene que ir al final. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso porque a veces uno coloca de esta forma y eso les genera un errorcito. ¿Listo?
Bueno, pilas entonces con esto. Al final le digo, miren que este else y este finally son sentencias que pueden o no ir. Por eso les digo aquí opcional. ¿Listo? Ya las vamos a manejar más adelante en otro ejemplo. ¿Hasta ahí es claro el manejo de excepciones? O sea, esa excepción sola siempre va a ir, o sea, es como la que engloba lo que quede por fuera y se va al del final. finally y el else. Antes del finally y el else, aquí puede ir un except sin nombre, así de esta forma. Y antes de este pueden ir todas las excepciones que ustedes quieran. Pero siempre y cuando estas excepciones sean con su manejador. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué excepciones hay? Entonces, miren, aquí yo traté de generar las excepciones predefinidas que existen, la mayoría, diría yo. No hice una búsqueda exhaustiva, pero creo que es la mayoría. Entonces, ¿cuáles son? Entonces les digo, Zero Division Error. ¿Esta cuándo es lanzada? Cuando el segundo argumento de una operación de división o módulo es 0. Ojo, miren con esto. Se da para estas dos operaciones. ¿Listo? Entonces, y esta proviene de una excepción más grande que se llama Arithmetic Error. ¿Listo? Esto, el manejo de excepciones, cuando ya, si de pronto pueden profundizar un poquito, lo que hacen es que hay una excepción grandísima. Una excepción grande, por decirlo así. Y jerárquicamente de aquí se desprenden 1, 2, 3, 4 excepciones. Una excepción, 2 excepciones, 3 excepciones, 4 excepciones. Y de esta generan otras excepciones más pequeñitas, más específicas. Por ejemplo, aquí debería estar una arithmetic error. Y de esta arithmetic error está la 0, está la conversión de entero, perdón, de conversión de variable. Bueno, hay varias cosas. Entonces, por ejemplo, dependiendo de los valores, por ejemplo, también puede haber otros errores matemáticos específicos. Pues aquí hay varios errores muy puntuales. ¿Listo? Y asimismo para la parte de los strings. Y ahí hay muchos. ¿Listo? Entonces, esta jerarquía no se las doy por dos razones. Uno, que es bastante extensa. Y dos, porque para trabajar con esto, ellos trabajan con algo que se llama programación orientada por objetos. Y ahí es donde guarda una cierta lógica esta forma de trabajar de esta manera. ¿Listo? Entonces, como la idea no es empezar a trabajar con programación orientada por objetos, voy a saltarme esa partecita. Sin embargo, llévense en la cabecita que esto está definido de esa manera. ¿Listo? Bueno. Entonces, acá continuamos con el siguiente. Dice, E of error. Entonces, este es un que proviene de un estándar error, que este es el error estándar, este es el que viene aquí. ¿Y qué dice? Este eofly end of file. Esto es lo que significa end of file, o sea, finalización de archivo, que se intenta leer más allá del final del archivo. Miren. ¿Listo? Aquí lastimosamente todo es inglés, muchachos. Esto sí, la programación, el mundo de la programación es muy compleja muchas veces por el nivel de inglés que se tiene que manejar. Y si uno entiende un poquito del inglés, se hace un poquito más fácil a veces la comprensión. ¿Listo? Bueno, entonces este es el famoso EOPL. Hay otro que se llama el Input-Output Error, o Error, que este proviene del Environment Error. ¿Listo? Que es error en una operación de entrada-salida. Entonces, por ejemplo, es típico que yo intente imprimir, por ejemplo, yo le puedo dar
una sentencia de impresión valga la redundancia, a una impresora. ¿Listo? Y resulta que la impresora por X, Y, Z circunstancia o sale de línea o no está prendida o algo por el estilo, entonces él automáticamente me va a sacar un IO error. ¿Listo? O ustedes pueden decirle, no, venga, necesito de un escáner y el escáner posee problemas, o una pistola de lectora de barras, o un lápiz óptico. Bueno, hay 20.000 cosas que ustedes pueden definir y allí es donde uno empieza a tener problemas. Import error. Miren que este también, al igual que el EOFLY error, vienen de la misma, que es un estándar error. Esto ocurre cuando yo intento importar un módulo o una librería y ese módulo no se encuentra o instalado o no está dentro del paquete que nosotros instalamos. ¿Listo? Entonces hay que en estas cosas ya vamos a mirar por allá cuando veamos funciones y en la parte final vamos a ver una parte de módulos o librerías. Entonces estos módulos hay unos que vienen por defecto dentro del Python y hay otros que toca instalarlos. Entonces muchas veces uno hace la importación, pero no está instalado, entonces uno tiene que va a descargarlo de internet e instalarlo. Entonces esa es la forma de trabajo y obviamente esa es la excepción que lanza. Hay otro que se llama indexed error. Este indexed error proviene de algo que se llama lookup error. ¿Qué hace este indexed? Es cuando el índice de la secuencia está fuera de un rango posible. Entonces, este es el que yo les decía de mi lista. Que yo intento acceder acá a este que no existe. Entonces, en ese momento sale un indexed error y esa es la excepción trabajada. Un key error, esto funciona para unas variables de tipo diccionario. Este key error, que viene también del lookup error, mírenlo, es cuando yo voy a traer una clave que no existe. Entonces ya vamos a mirar cómo funcionan estos diccionarios y ya les digo, miren, aquí es donde va la excepción de key error. Memory error, lo que yo les decía, cuando la memoria disponible es insuficiente, entonces cuando yo intento cargar un archivo o un objeto específico y no me alcanza la memoria, entonces les va a sacar este errorcito. Bueno, otras excepciones, entonces viene acá el name error, entonces este también viene de una librería estándar de errores, y es cuando un nombre de variable no se encuentra. ¿Listo? Entonces miren lo que dice, no se encontró ningún elemento con ese nombre, o sea, no hay una variable con ese nombre. Y es normal cuando se ejecutan o se buscan variables no declaradas. Entonces, a veces se debe a errores de digitación. Entonces, ese es el problema que se tiene cuando está trabajándose con este name error. Runtime error. Este viene también de standard error. Entonces, ¿qué es lo que trabaja? Es error en tiempo de ejecución, no especificado. Este runtime error, de pronto, cuando yo estoy mandando un while, y yo no le coloco el más sobre la variable, en ese momento suele ocurrir este runtime error. ¿Por qué? Porque este igual, ¿qué queda haciendo? Ciclos infinitos, 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 infinitos. Y claro, el computador se queda allí, dele. Y resulta que Windows llega a un número específico de iteraciones que depende mucho de la memoria que usted tenga. Y cuando llega a este número de iteraciones, él le dice, no, este proceso como está definido acá, mátelo, chao. Porque de pronto, si yo lo dejo que siga así, consumiendo memoria de esa forma, puede poner en problema mi funcionamiento. Entonces Windows ya automáticamente lo bloquea. Profesor.
Señor. José Forero tiene una pregunta, bueno, tiene levantada la mano. Dinos, José. Profe, una pregunta. Desde el sentido contrario, ¿uno cómo hace cuando tiene exceso de recursos para aprovechar eso? Es que algún día hice una simulación, una pruebita en mi portátil y luego pasé a otro computador más grande y coincidencialmente con mayor RAM, con más procesador, con más hilos, con más lo que sea, pero en ambos equipos se demoró exactamente el mismo tiempo. O sea, estaban utilizando la misma capacidad de recursos. ¿Eso cómo se hace? O sea, ¿eso hay que modificar el compilador o qué hay No. que hacer para decirle a Python, aproveche esa máquina? Bueno, entonces, en esencia, a ver, hay varias formas. Voy a hacer un paréntesis grande allí. Esto no entra de ninguna índole, sino que solamente como para resolverle la inquietud acá al compañero. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta, mis estimados estudiantes, que el computador, a pesar de que él tiene muchos recursos, a pesar de que tiene recursos, con un poquito más grande, a pesar de que tiene demasiados recursos, ¿él qué pasa? Que él trabaja con procesos. ¿Listo? Y esos procesos, generalmente cuando se crean, él les asigna un espacio de memoria, y un tiempo de ejecución. ¿Listo? Esto que me conlleva a que todos los computadores, todos, son monoprocesos. Entonces dirán, uy, pero ¿cómo así monoprocesos? ¿Qué es lo que ocurre? Que él por debajo tiene una cosa que se llama un reloj, un clock. Este clock lo que hace es decir, yo tengo un proceso P1, un proceso P2, un proceso P3, un proceso P4, y él lo que hace es, dependiendo del reloj, él dice, le voy a dar tanto tiempo acá, tanto tiempo acá, tanto tiempo acá, tanto tiempo acá, y se devuelve. Y empieza a hacer un ciclo infinito. ¿Listo? Entonces supongamos, este proceso es acá un explorador, este va a ser YouTube, este va a ser el correo, este va a ser Python. Y cuando yo digo esto, estos procesos, cada uno de ellos dice, ah, yo le voy a asignar un espacio de memoria y le voy a asignar un tiempo de ejecución. ¿Sí se dan cuenta? Y a veces también incluso le dice, ah, si requiere, pues también un espacio de disco. Si lo requiere, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que uno cree que él está procesando rapidísimo. ¿Por qué? Porque este clock depende mucho del procesador, para que este tiempo sea más pequeño cada vez. ¿Listo? Entonces, claro, usted llega y le dice, ah, este va a tener, supongamos, 0.05 milésimas. Y después pasa este, y después pasa este, y después pasa este. Entonces, eso para nosotros es muy poquito tiempo. Y él, claro, a medida que él hace esas vueltas, y ejecuta y trae datos, entonces pareciese que él estuviese trabajando siempre solamente en esto. Y no. ¿Ustedes cómo pueden comprobar? Coloquen YouTube, está sonando YouTube y adicional a eso está trabajando en Python. ¿Listo? ¿Por qué pasa esto? Por esta parte de acá. Y claro, entonces cuando él ya mira YouTube, entonces dice, ah, yo tengo que, adicional a eso, trabajarle con un buffer. Entonces él coge, cuando recién arranca su video, él coge y trae, no lo que va a consumir, sino trae más. Entonces él consume esta partecita. Entonces él trae 4 o 5 cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya él viene a la siguiente vuelta, carga más cosas por acá. Y después carga más cosas por acá. ¿Ven? Entonces, él da una forma de trabajo como que si fuese, ah, no, yo me le estoy dedicando exclusivamente a YouTube. No, él siempre hace esto. Va uno por uno.
y vuelve uno por uno, sino que lo hace súper rapidísimo. Listo, ¿esto para qué lo explico? Porque resulta que si usted quiere empezar a trabajar con, con esta optimización, lo primero es que yo tengo que convertir mi computador en multiproceso. ¿Listo? Y hacer eso no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque para convertirlo en multiproceso resulta que yo tengo que trabajar con algo que se llama programación distribuida. Distribuida. ¿Listo? Esta programación distribuida es una forma especial donde usted dentro de mi algoritmo le dice, este pedacito cree un proceso, este otro pedacito cree otro proceso, este otro pedacito incluso no se vaya acá, sino que váyase sobre el procesador número 2, porque ahorita todos tenemos varios procesadores, no sé si lo sepan. A pesar de que es una sola máquina física, nosotros dentro tenemos varios procesadores. Entonces, cuando ustedes están hablando de un Core i3, ¿qué quiere decir? Que usted puede trabajar con 3 núcleos de procesamiento y adicional a eso, si usted se da modos e instala unos sistemas operativos especiales, puede incluso hacer que coloque hasta 2 procesadores virtuales. Entonces un i3 podría soportar hasta 5 procesadores. 2 procesadores virtuales y 3 procesadores físicos. ¿Listo? Entonces yo tengo que empezar a programar de esta manera. Y esta programación distribuida obviamente me conlleva a, ahora sí, como yo les digo, programa, este pedacito vaya por un proceso, este por otro proceso y este por otro proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí usted ya mira, dice, ah, claro, porque entonces, ¿qué fue lo que hizo acá? Cogió, al ejecutar vino y creó este proceso P5 y este P6. ¿Listo? Y, eran 3, entonces P7. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esto yo estoy haciendo que el tiempo, supongamos que se demoraba 1 minuto, ahora ya se divida entre 3. ¿Sí es claro? Sí, señor, muchas gracias. Entonces ya entendí que va desde el mismo planteamiento del problema, como uno diseña el algoritmo de solución. Exactamente. Y obviamente, vuelvo y repito, con programación distribuida, ¿no? Entonces, que es una forma de programar especial, no es normal. ¿Listo? Ok, gracias. Aunque muchas veces uno desde sistema operativo, desde System Operating, yo puedo hacer unas llamadas especiales. ¿Para qué? Para que un proceso se parta en varios procesitos. Pero ya toca trabajar en Shell. Es que yo pensé que el sistema operativo se encargaba precisamente de administrar los ¿Solito? recursos. No, lastimosamente no. Como les digo, miren, por eso yo arranqué desde acá. ¿Cómo maneja los procesos? Listo. Bueno, muchísimas gracias. Listo. Para el resto fue más o menos claro, como para que tengan una idea. Ay, profe, ¿y esa programación distribuida qué? Entonces hay muchas cositas que uno tiene que aprender adicionales. Esta partecita no es, ya es unas cosas adicionales que uno tiene que aprender. ¿Listo? Pero se puede hacer. Bueno. A ver, ¿qué? Borremos esto. Pasémonos acá. Listo, cierro paréntesis ahora sí y me devuelvo. Entonces, continuemos. Acá dice not implemented error, que viene a partir de runtime error. ¿Esta qué es? Cuando una función o un método no está implementado. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, ya vamos a mirar funciones o ya vamos a mirar métodos para que ustedes sepan cómo funciona esa parte. Sintaxis error es cuando tengo problemas de sintácticos. Entonces, esto también viene de un standard error. Entonces, generalmente dice la clase padre para los errores. Ojo con esto. Esta es mi clase inicial dentro de mi jerarquía. ¿Listo? Indentation error. Entonces, errores de indentación.
Ojo con esto, porque a veces esto sí, si ustedes se ponen a darles espacios, cuando después de unos 2 puntos, eso puede provocar errores de indentación y automáticamente les genera. ¿Listo? El type error es cuando el tipo de argumento no es apropiado. Esto funciona para las funciones. Entonces, cuando yo, por ejemplo, necesito enviarle un número y le envío un string, entonces allí me sale que es un type error. Value error, que también viene de standard error, también trabaja para el valor del argumento no apropiado, que es lo mismo que estamos trabajando aquí. ¿Listo? Consideraciones sobre el except. Entonces aquí yo les estoy colocando algo muy, muy específico para que se acuerden muy bien de lo que se tiene que trabajar. Entonces, miren, le digo, un bloque except puede manejar varios tipos de excepciones. Entonces, por ejemplo, miren cómo yo le estoy colocando. Aquí ya les coloco el ejemplo. Except, runtime error, type error y name error. ¿De dónde salen estas? Ya vimos acá. Mírenlas, aquí están todas las que yo pude elegir. Y si no, ¿qué pasa? Que cuando usted lo ejecuta, miren, acá le aparece su manejador de error. Si esto, usted lo copia y lo pega en el except y no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo trabajar con esto. Ojo, ojo con este pass. Este pass, a veces ustedes en excepciones, en manejo de excepciones lo utilizan bastante, y es cuando yo le digo, continúe sin hacer nada. Sí, yo sé que allí ocurrió ese problema, pero continúe sin hacer nada. Es muy parecido al continue. Miren, entonces sirve para que el proceso continúe. Entonces ya podemos aquí utilizar este paso, podemos utilizar el con. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo de el try. Entonces try, print, integer cat. Entonces automáticamente cuando yo hago esto, miren, aquí, si en esta parte de aquí, yo utilizo una captura de valor, aquí puede ser o un 0 o también puede ser que le mande una letra, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo esto, yo ya sé que aquí puede haber un problema de división por 0 o hay otro problema de un value error, que yo no pueda convertir esto allí. Entonces, ¿cómo yo lo colocaría acá? Set value error, lo captura, print no se puede convertir a entero, except 0 division error, print no se puede dividir por 0, except print otro error. ¿Listo? Entonces miren cómo aquí yo estoy utilizando las posibilidades que me da el manejo de excepciones en términos de trabajar uno por uno los errores posibles sobre una operación que yo estoy definiendo. Y a partir de ellos, a pesar de que aquí, por ejemplo, no hago mayor cosa, sino únicamente decirle que cuál es el error, ¿listo? Entonces, y si alguna otra cosa ocurre aquí, entonces, ¿qué yo puedo decirle? Que me genere otro error. Ahora sí, ya es lógico lo que les planteaba de que el except sin el parámetro de aquí tiene que ir siempre al final. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, señor. Profe. Señora. Es decir, por ejemplo, en el primer ejemplo, usted solamente dejó el except y ya le colocó print y división. Acá, en este segundo ejemplo, sí debemos especificar el error que nos está generando el sistema, ¿sí? Sí, señora. ¿Ya? Aquí, ¿qué puedo hacer bajo esta perspectiva? Que yo pueda generar un ciclo, por ejemplo aquí, hasta que esta persona me ingrese un valor que puede generarse. Entonces vamos a modificar esta primera que está acá. ¿Listo?
Recuerden, no puedo dejarlo allí. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que ir siempre al final, ¿cierto? Ese error. Ojo con la indentación. Entonces le voy a decir aquí. Lo voy a cambiar. Control X. No, acá. Le voy a decir n es igual a integer input digite un número. ¿Listo? Entonces, yo lo haría y le digo acá zero division, ¿cierto? Entonces, que no me acuerdo, entonces me puedo ir aquí a mi tablita, míralo acá, zero division error. Entonces, ahora sí, le digo aquí 0, ahí está, mírenla, division error. Entonces, no se puede convertir a número. ¿Listo? Entonces, miren cómo va a cambiar el programa. Entonces yo ya le digo, haga eso. Entonces, miren lo que ocurre. Entonces le digo, obviamente si yo lo coloco 8, por decir algo, y le doy Enter. ¿Qué pasó? Ay, creo que es que no estoy haciendo nada. Le estoy diciendo print, imprima. Entonces le voy a decir que imprima div. ¿Listo? Entonces le voy a decir 8. ¿Qué pasó? Es que estaba ya. Ahora sí, 8. Enter. Entonces él dice que 2.5, miren. Pero si yo le digo 0 y Enter, me saca, mire, división por 0. Acá está. Pero dejé este mismo error acá. Y acá le digo otro posible error. Entonces se fue por acá. Y si yo le coloco n, por ejemplo, le doy Enter, mire, no se puede convertir a número. ¿Se dan cuenta? Y aquí yo, ¿qué podría empezar a hacer? Que esto puede estar dentro de un while. Entonces yo le puedo decir, listo, entonces. Espérenme un segundito. Entonces le voy a decir while. Y le voy a decir flag. Y le voy a decir que acá flag es igual a true. Vale. True. Entonces, ¿qué va a hacer con este flag? Se va a ejecutar siempre, ¿cierto? Se ejecuta siempre. ¿Qué pasa? Yo le digo, espérese. Entonces, cuando esté aquí, haga flag igual a false, para que se salga. O sea, que si hizo esto automáticamente, entonces él va a decir flag, viene acá while flag es false, se sale, ¿cierto? Perdón. Miren, esto está mal acá. Y muy bien, está bien allí. Tap, tap. Y aquí le puedo decir print
Terminé. Listo, miremos a ver si está bien identado. Digito un número, entonces yo le digo 0. Me dice división por 0, terminé. Está mal identado, ¿sí ven? Tun, 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 tun. Ya, ahora sí. Digite un número, 0. Ah, es que lo corrí antes de. Entonces, él vuelve a solicitar. ¿Ven? ¿Hasta qué? Hasta que yo le doy N. Vuelve y solicita. ¿Listo? Hasta que yo le doy 7. Y ahí se hace las cosas, ¿sí ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí yo puedo tranquilamente hacer que este programa siempre tenga una salida como debe ser. Los voy a copiar. Profe, ¿y puedo poner tantos except como yo quiera? Tantos como usted quiera, siempre y cuando tenga un manejador de error, ¿no? Ok, Si tiene gracias, un profe. manejador de error, no hay problema. Usted puede colocar todos los que usted quiera. Gracias, profe. Bueno, listo. Entonces tenemos esa partecita. Esta parte es chévere también, en términos de que trabajando con la misma posibilidad de el error, a veces uno no sabe por qué se está reventando. Entonces, uno necesita sacar información del mismo error. Entonces, uno lo que debería hacer es lo siguiente. Miremos. Acá defino una variable que se llama cad, que es de tipo string o carácter. Y le digo, trate integer i igual a integer cad. ¿Qué estoy diciendo acá? Que convierta a integer la a. Por lógica ya sabemos que hay un value error, ¿cierto? Entonces dice, manejemos este set como value error y le dice que este value error va a ser definido sobre una variable que se llama error. Aquí estamos definiendo el error. Esto que está trabajando es acá como error. ¿Para qué yo lo hago? Para, una vez hecho esto, yo le digo print type error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar aquí? El tipo de error. El tipo de error. ¿Se acuerdan que nosotros trabajábamos con este type para saber cuál era el tipo de dato de una variable? Entonces acá lo utilizo para saber cuál es el error que se generó. ¿Ya? Porque value error pueden haber varios value error. Entonces vamos a mirar exactamente cuál es el error, cuál es el código de error. Adicional a eso, utilizo una cosa que se llama los argumentos. ¿Qué es esta vaina de los argumentos? Los argumentos son cosas adicionales, explicativas sobre los errores, para nosotros poder definir de forma precisa qué fue lo que ocurrió. Aquí pues es fácil porque es una conversión de datos, pero acá yo a veces cuando hay problemas con archivos, con listas y un resto de cosas adicionales, necesitamos saber de forma precisa, oiga, ¿cuál argumento es en cuál argumento, por ejemplo, una función, en cuál argumento me saca un error? Entonces, yo coloco esta sentencia para que me imprima los argumentos sobre los cuales hubo error. Y al final, que me imprima en pantalla también cuál fue el error que me sacó. Entonces, en pantalla, al ejecutar esto, ¿qué me saldría? Lo primero me dice class value error. Ya lo sabía, mírenlo, acá está. ¿Listo? Entonces lo compruebo. Adicional a eso, en esta primera me dice, mire, invalid literal para integer, con base 10. Y dice que A no se puede convertir a base 10. ¿Listo? Y como aquí en este caso es un error bastante genérico, entonces acá vuelve y me repite el tipo de error. ¿Listo? Entonces miren cómo él empieza a definirme de forma muy precisa cómo yo tengo que manejar el error cuando algo como esto ocurre. ¿Listo?
Esto de acá, como les digo, me sirve mucho en un primer estadio para poder hacer el manejo de esa excepción lo más preciso posible. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Ahora sí vamos con las cláusulas else y finally. Estas cláusulas else y finally ya les dije que eran opcionales. Si Profe, quieren, qué pena. señor, Eduardo nos hace una pregunta por el chat. Dice que si es cuéntanos. posible utilizar la sentencia trip except en un solo proceso. Uy, ¿cómo así? No le entendí, espérame. Que si es posible utilizar varias sentencias try except en un solo proceso. Sí, claro, claro, tantas como usted quiera. Porque usted puede hacer algo como esto. Usted puede crear un try, y aquí es las líneas que usted quiera trabajar. Acá monta su except y hace sus excepciones, acá otra excepción, tantas como usted quiera. ¿Listo? Y cuando ya termina acá, si es que usted considera que tiene que continuar el proceso, porque ya esto de alguna manera lo trabajó, entonces acá puede nuevamente seguir con otro try, porque acá son otras sentencias que usted tiene que controlar. Hay tantas sentencias try como usted necesite. ¿Listo? Eso no tiene ningún tipo de problema. Lo puede trabajar de forma genérica. ¿Listo? ¿Claros? Bueno. Entonces las cláusulas else y finally son opcionales. ¿Por qué? Porque este else se ejecuta solo si no se levanta una excepción. Entonces eso es como para un control, donde yo digo, ah, perfecto, no ocurrió ninguna excepción, funcionó perfecto, no hay ningún tipo de problema. Y esta cláusula finally, el código colocado allí se ejecuta siempre, ojo con esto, independientemente de que se vaya por una excepción o no se vaya por una excepción, él siempre se ejecuta. ¿Listo? Entonces miremos el ejemplo. Miren, aquí yo le digo, esta es mi lista, intento acceder a la posición 6, ya dijimos que aquí en la posición 3 se muere, entonces le digo except indexed error. Y miren lo que pasa. Cuando yo le monto este indexed error, le digo lista.append, que es una función que yo le estoy diciendo, oiga, colóquemelo al final, nuevo. Ya, no hay problema. ¿Listo? Y else, print, se ejecutó el bloque try en forma correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se está haciendo esto normalito, él viene acá y hace esto. E imprima lista. Entonces, ¿qué ocurrió? Miren, cláusula opcional, que se ejecuta solo si no se levanta la excepción en el bloque try. Entonces, yo ejecuto esto y al ejecutarlo me va a dar 1, 2, 3 y al final imprime 0, 1, 2, 3 y nuevo. Pero miren que él no ejecutó el else. Pero si yo lo cambio por 1, 4, él no levanta la excepción y él mire lo que va a hacer. 0, 1, 2, perdón, 1, 2, 3, se ejecutó el bloque try en forma correcta e imprime lista y listo. ¿Sí es claro el ejercicio o no? Aquí es con error y acá es sin error. ¿Listo? Entonces, miren cómo cuando yo estoy sin error, ahí sí se me ejecuta esta partecita. ¿Listo? ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Está ahí? No, señor, todo claro hasta el momento. Perfecto. Y ahora sí, el ejemplo con finally. Entonces, el con finally, entonces le digo dividir x y y. Le digo try, result x sobre y, print, se terminó la ejecución. Mírenlo, aquí está. Este primer. Excepto cuando haya división por 0. Entonces, cuando hay división por 0, saca un error que dice división por 0. Else, el resultado es result. Entonces, miren cómo utilizan el else para poder imprimir el resultado.
porque él siempre se va a ejecutar. Y finally le dice ejecutando la cláusula finally. Entonces miren, le manda x igual a 8, y igual a 4, dividir x y él, ¿qué es lo que hace? Se terminó la ejecución del módulo sin excepción, porque no hay problema, no hay división por 0. El resultado es 2, porque se ejecutó el else, y ejecutando la cláusula finally, miren. O sea que esto, en este caso, se ejecuta sí o sí. Mire, aquí por eso les coloco, se ejecuta la cláusula finally. Si levanta la excepción, entonces quedaría 10 igual a 8, y igual a 0, como se ejecuta aquí y hay un error, entonces ¿el qué pasa? Se salta de aquí al except, y del except se salta al finally. Mire, división por 0, ejecutando la cláusula finally, y se ejecuta esto. ¿Listo? Entonces, aquí están los dos procesos para adelantar la excepción. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando una excepción no encuentra un manejador en su bloque try? Except. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo hice esto y trabajé con esto. Y le digo print lista. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Que la operación de excepción fuese esta, name error. Que la variable no sea definida. Miren, porque yo le estoy diciendo que se llama lista y acá le digo que, perdón, se llama lista y trabajo sobre la variable z, ¿sí se dan cuenta? Y la variable es ¿qué? X. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso es el nombre de la variable que no se encuentra. Entonces, cuando él viene y ejecuta el try, efectivamente trabaja el except, pero él llega y dice, oiga, esta no existe. Y yo estaba capturando el indexed error. ¿Qué ocurre? No encuentra el manejador para esa excepción. ¿Cuál sería la acción que se toma? Entonces, genera un error normal de ejecución y el programa se bloquea. ¿Listo? Como cuando yo les hice esta primera parte de acá, miren, esto, que todavía no lo he corregido. Mírenla. Saldría este error. Bloquea el proceso y sale este error. ¿Listo? Eso es lo que ocurriría. Por eso le digo genera el error normal. A pesar de que nosotros estemos manejando la excepción, ¿no? Y acá viene algo que se llama excepciones explícitas. Para excepción explícita es con esta palabrita rise. ¿Listo? Entonces, ojo con esta parte. ¿Qué es una excepción explícita? Entonces, supongamos que yo tengo esta parte de acá. ¿Listo? Entonces tengo una lista, le hago un try, le digo print, entramos en el try interno, hago el for, x en rango, si x mayor o igual a 4, porque yo sé, miren, que aquí es máximo 4. Entonces yo cojo y le digo acá, raise indexed error, y le mando el error específico. ¿Listo? Si no, entonces imprime la lista, continuamos con la ejecución en el bloque interno, except indexed error. Entonces de aquí, cuando él se ejecuta acá, él automáticamente salta acá, y él, ¿qué es lo que hace? Le ingresa un nuevo elemento a esta lista. Imprime lista. Entonces miren lo que hace. Entramos en el try interno, que es esto que dice acá. 1, 2, 3, ejecuta el print por el else, este else de aquí, y al final, como generó el error, pero el error hace que se venga acá, haga que ingrese el nuevo elemento a esta lista, y al final imprime lista. Mírenlo. Entonces, con rise, yo genero algo que también se llaman excepciones propias.
o excepciones que yo mismo pueda crear. ¿En términos de qué? En términos de cuestiones del negocio, ¿ya? Del programa que yo necesite trabajar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, sí, no sé si hacemos ahí en el code o en el collab un pequeño ejercicio con esas tres últimas que vimos. Ah, ¿con el RISE? Ah, Sí, señor. Con el fin de, y con el else y con el finally, creo que fue el otro. Que no me quedó muy clara una cosita ahí. En estos 2 minuticos hagámosla con el else, con el que ya tenemos. Entonces aquí el else, le voy a decir aquí print no hubo errores. No hubo errores. Y acá le voy a decir finally, 2 puntos. ¿Listo? Entonces vamos a correrlo. Digite un número. Vamos a decirle que sea sin error. Entonces 4. Entonces miren, como no hubo errores de ningún except, entonces el que pasa viene a finally, perdón, a print primero, mírenlo aquí, print, no hubo errores, y después el finally. ¿Se dan cuenta? Ahora ejecutemos un error. Digámosle división por 0. Entonces mire, como yo le dije que era un while, entonces él ¿qué es lo que hace? Llega y dice, división por 0. Terminé. Miren. Y se devuelve. N. No se puede convertir a número. Terminé. Y vuelve y le pregunta. ¿Hasta qué? Hasta que yo le dé 6. Enter. Y ahí sí no hubo errores. Y sale. ¿Sí se dan cuenta? ¿Claros? ¿Sí está claro el uso O sea, de else y finally? Señor. Como una especie de while que hasta que no digitemos ese valor que corresponde, ¿se sale? Ojo con esto. Este while sí es porque yo le coloqué el flag acá, ¿no? Ya lo vi, perdón. Pero entonces no entiendo ese finally, ¿qué función cumple ahí? La función que cumple es que independientemente, por eso les digo, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy trabajando con el finally, es porque yo acá puedo colocar más sentencias, ¿ya? Para que el proceso siga generando más cosas. Lo que pasa es que aquí, como son ejemplos pequeños, no es muy necesario, ¿ya? Ok. Digamos, si yo tengo arriba una captura de datos y me genera un error, pero en caso de que no me lo genere, yo el resto de las sentencias puedo colocarlas abajo. Exactamente, dentro del ciclo final. ¿Por qué? Dentro del entorno final. ¿Por qué? Porque allí yo ya sé que eso se va a ejecutar sí o sí. Independientemente de que haya error o no haya error, él se va a ejecutar. ¿Listo? Mientras que acá, por ejemplo, en esta partecita de acá, este print de acá, por ejemplo, yo debería colocarlo es aquí. En el else. ¿Por qué? Porque resulta que el else solamente me va a generar la división en el caso de que las cosas estén bien. Entonces, ahí debería estar bien ya definido el proceso. Les voy a enviar esta partecita. Listo, ya, ahora sí. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud adicional? El RISE, falta el último. Claro, sí, señor. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que aquí hay un error, entonces yo automáticamente le digo RISE
raíz, ya sé que aquí es 0 division, error. Y acá yo ya sé que es un raíz value error. ¿Listo? Entonces miren, así es como está planteado. Mírenlo. ¿Listo? Y con eso yo ya puedo empezar a definir en qué parte específica. Aquí vuelvo, repito, muchas veces esto uno dice, no, pero ¿para qué uno hace esta parte aquí? Claro, porque aquí son solamente que, a gran suerte, son 30 líneas de código, pero cuando ya estamos haciendo 100, 200 líneas de código, uno no sabe dónde se le reventó, entonces uno ya hace este raíz para poder ubicar exactamente dónde se reventó. Perfecto, perfecto. ¿Listo? Entonces, miren. 0. Profe, ¿hay algo con ese raíz que me aparece como error? ¿Cómo así? No entiendo. Me dice que no está definido. No, miren, yo ya lo coloqué acá con raíz, mire. No sé cómo esté su código. Vengan, les envío el código final, como para que ustedes lo tengan allí y lo puedan comparar con el que ustedes hicieron. Uy, ¿dónde, don Jorge? Cuente. Don Jorge dice que empezó la no, rumba. un compañero o compañera que escuchaba como música de cumpleaños de fondo. Listo. Vallenatico, profe, Bueno. para los ESEP. ¿Listo? ¿Listo, señores? Con esto pago la deuda de la persona que me planteaba este tipo de cosas. Entonces, para que ustedes ya tengan este manejo de excepciones un poco claro. Bueno, entonces, por favor, señores, empiecen a llenar su asistencia si son tan amables. Y si ya hacen ese proceso de asistencia, ya pueden ir saliendo. Les agradezco mucho su asistencia a esta clase. Muchas felicidades. Estamos hablando el día sábado, muy a las 6 de la tarde, para este encuentro nuevamente. Bueno. Vale, Listo, profe, señor. gracias. Gracias, profe. Señores. Gracias, profe, muy amable. Que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Buenas noches, profe, que esté muy bien. Chao. Luego, profe. Chao, Franklin, cuídense.